Muy buenas tardes, estimados hermanos y hermanas de los 5 continentes y más allá. En esta tarde queremos analizar un tópico de la Biblia titulado El hombre más fuerte pero más débil. El hombre más fuerte pero más débil. Y comprendemos nosotros perfectamente que una persona es tan fuerte como su punto más débil. Una persona es tan fuerte como su punto más débil. Y no es la fuerza lo que la persona o a lo que la persona le da el éxito. Es la pureza de carácter lo que finalmente a una persona le dará el éxito es la pureza de el carácter. El pueblo de Dios en los días de el personaje que vamos a estudiar y vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos ayude a comprender el estudio de esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Alabamos y glorificamos tu nombre porque es para siempre tu misericordia. Y pedimos que tú nos des sabiduría y entendimiento para que tu palabra en esta tarde pueda ser clara, pueda ser audible, pueda ser comprensible a los oyentes en diferentes partes del mundo que nos escuchan a través de este medio y de los otros medios de los, las redes sociales donde se difunde este programa. Te damos gracias, bendito Señor, y pedimos que tú estés con nosotros en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pueblo hizo lo malo durante 40 años en manos de los filisteos. Cayó el pueblo como esclavo de esta gente. Y un hombre de Sora o de Sorá, de la tribu de Dan, su nombre es Manoa, su mujer estéril, dice el capítulo 13 y el versículo 2 del libro de Jueces. Había un hombre en Sora de la tribu de Dan llamado Manoa. Su esposa era estéril y nunca había tenido hijos. Eso es lo que nos menciona el relato bíblico. En el versículo capítulo 15 y el versículo 3 nos menciona, Sansón le respondió, esta vez seré sin culpa si daño a los filisteos.
el ángel apareció a los padres y dice el capítulo 15, visitó del 15 al 4, 7, fue Sansón y cazó 300 zorras, trajo teas y juntó cola con cola y puso una entre cada dos colas. Después encendió las teas y soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y así quemó las gavillas, el trigo que estaba en pie, y hasta las viñas y olivares. Y preguntaron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le dijeron, Sansón, el yerno de Timmateo, porque su suegro le quitó la esposa y la dio a su compañero. Y los filisteos juntaron y la quemaron a ella y su padre. Entonces Sansón le dijo, ya que así habéis hecho, me vengaré de vosotros y después os dejaré. Y les hirió muslo y cadera con gran mortandad. Después se fue a vivir a la cueva de Etán. Esta es la historia de un joven que su nacimiento había sido anunciado por manos de ángeles. Es semejante a la lectura de Isaías. Cuando nosotros leemos Isaías en el capítulo 9 y el versículo 6, el anuncio del cielo fue este: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su hombro. Será llamado maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando nació este príncipe, también hubo una anunciación que iba a nacer alguien que sería el rey, el príncipe en Israel, hablando de la persona de Cristo Jesús. Y cuando nosotros leemos Jueces 13, en el versículo 24 y el versículo 25, observamos, y la mujer tuvo un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu empezó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sorá y Estaol. No era un niño cualquiera el que había nacido. Era un niño que había nacido con la bendición de Dios. Desde pequeño, el Espíritu Santo empezaba a guiar a este joven. Como consecuencia de su inteligencia, de su sagacidad, el versículo capítulo 14 del 1 al 2 nos habla de que una mujer filistea de Timmat, el 14, 2, 1 y 2. Un día Sansón descendió a Timná y vio una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre, vi en Timná una mujer filistea, os ruego que me la toméis por esposa.
si bien es cierto que antiguamente los jóvenes respetaban la decisión de los padres y que ellos no podían dar un paso sin el consentimiento. Sansón, mayormente por ser guiado por el Espíritu de Dios, fue a un lugar donde no estaban los amigos de Israel. Y como consecuencia de pedirle a los padres que allá en Filistea había una mujer y quería que la tomaran por esposa, dice el capítulo 15, el versículo 1 hasta el 7. Después de cierto tiempo, durante la siega del trigo, Sansón visitó a su esposa con un cabrito, diciendo: visitaré a mi esposa en la cámara. Pero su suegro no lo dejó entrar. Y le dijo: pensé que ya no la querías, y la di a su compañero, pero su hermana menor no es más hermosa que ella. ¿Tomarás en su lugar? Sansón le respondió: esta vez seré sin culpa si daño a los filisteos. Fue Sansón y cazó 300 zorras, trajo teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembradíos de los filisteos, así quemó las gavillas, el trigo que estaba en pie y hasta las viñas y los olivares. Y preguntaron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y los de Filisteo dijeron: Sansón, el yerno de Timoteo, porque su suegro le quitó la esposa y le dio a su compañero. Y los filisteos fueron y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón le dijo: ya que así habéis hecho, me vengaré de vosotros y después os dejaré. Y les hirió muslo y cadera con gran mortandad. Después se fue a vivir a la cueva de Etán. Aquí observamos la venganza del Nazareno, del hombre que desde su vientre fue apartado para que librase al pueblo de Israel de los filisteos. En el capítulo 16, el versículo 1, la misma palabra nos continúa la historia. Un día Sansón fue a Gaza y vio allí a una ramera y llegó a ella. Lamentablemente, Sansón iba de mal en peor. Gaza quedaba a unos 585 kilómetros del lugar de Sansón. No era cerca y Sansón decidió hacer un viaje a ese lugar. La prostitución estaba condenada y Sansón debía estar enterado. Y en ese lugar donde Sansón incurrió,
la prostitución era algo natural. El versículo 1 al 3 del mismo capítulo 16 menciona el 3, pero Sansón dormía hasta la medianoche. Entonces se levantó, arrancó las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo y las echó al hombro y subió con ella la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Despertó a medianoche, dice la Biblia. ¿Por qué despertó a medianoche? Porque actuó la conciencia y su sensibilidad, una vez más lo tomó cautivo y lo arrojó a los brazos de otra mujer filistea. Sansón fue labrando su propio destino y ruina. En el libro de Proverbios, en el capítulo 25, en el versículo 28 dice, como ciudad derribada y sin muralla es el hombre sin dominio propio. Lamentablemente, la Biblia nos habla perfectamente de lo que sucede con una persona que no tiene dominio propio. Y Sansón era el típico personaje que no tenía dominio propio, que el apetito o los gustos predominaban sobre sus decisiones. En el versículo 26 del capítulo 6 hasta el versículo 28, porque la mujer ramera va tras un bocado de pan, pero la mujer adúltera va a la casa de una vida preciosa. ¿Tomará el hombre fuego en el seno sin que su vestido se queme? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se abracen? En el libro de Santiago, en el capítulo 1, el versículo 13 al versículo 16. Este hombre que escribió las máximas y que deben ser consideradas en este momento, dijo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede tampoco ser tentado, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por sus propios malos deseos. Y cuando su mal deseo ha concebido y producido el pecado, y el pecado, una vez cumplido, engendra la muerte, dice el versículo que sigue, el versículo 16, amados,
hermanos míos, no erréis. La Biblia es clara que nosotros no somos tentados por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que por la concupiscencia y por la atracción, el embelezamiento y el mirar constantemente hacia la tentación, somos seducidos. Y el pecado da como resultado la muerte, y cuando da como resultado o a luz la muerte, hermanos, entonces difícilmente el ser humano puede liberarse. La Biblia dice que debemos tener cuidado con eso. En el versículo 4 del capítulo 16, después de esto, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek llamada Dalila. Vez tras vez, Sansón iba destruyendo su propio futuro, iba labrando la propia estaca donde posteriormente sería eliminado. Dalila significa coqueta o flirteadora. Vivía en Sorek, un valle famoso por sus viñedos. Estas también tenían una tentación para el extraviado nazareno, que había cedido en el uso del vino, quebrantando de este modo otro vínculo que lo comprometía con la temperancia, pureza y con Dios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 20, queremos leer ese texto porque es una ayuda, porque el que lo escribe es alguien que tiene autoridad moral para escribir lo que escribió. El versículo 1 dice: el vino es burlador y la cerveza alborotadora. El que por ellos se desvía no es sabio. El vino es burlador, la cerveza es alborotadora, y cualquiera que por ellos se desvía no es sabio. Y era exactamente el camino que estaba conduciendo a este nazareo desde el vientre de su madre. El capítulo 23 y el versículo 29 al 23 dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién los ojos amorateados? ¿Para los que se detienen en el vino? ¿Para los que se busca la mistura? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso. Entra suavemente, pero al fin dará dolor, y como serpiente morderá, y como víbora dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu lengua hablará perversidad. Será como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mástil. El sabio Salomón sabía lo que decía, porque también él fue arrastrado
por el mismo pecado. Y nosotros observamos en estos textos que donde los ejércitos filisteos fracasaron, una mujer tuvo éxito. Eso es lo que nos dice Jueces capítulo 16, en el versículo 15, donde unos filisteos fracasaron, una mujer tuvo éxito. Entonces ella le dijo, como me dices, alma, me amas, cuando tu corazón no está conmigo, ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y como ella lo presionó cada día con sus palabras y lo importunaba, fue reducido a mortal angustia. Y le descubrió solo su corazón. Le dijo, nunca llevo navaja a mi cabeza porque soy un nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Antes de nacer, si se rapara mi fuerza, se apartaría de mí, me debilitaría y sería como cualquier hombre. Cuando Dalila vio que le había descubierto todo su corazón, envió a decir a los príncipes filisteos, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Los príncipes filisteos vinieron con el dinero en su mano. Ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y llamando a un hombre le cortó 7 mechones de su cabeza. Entonces empezó a debilitarse y su fuerza se apartó de él y ella dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Cuando él despertó del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y escaparé. Y no sabe que el Señor se había apartado de él. Los filisteos echaron mano de él, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y allí lo ataron con cadenas de bronce para que moliese en la cárcel. Después que fue raspado, el cabello de Sansón empezó a crecer. Aquellos mismos a quienes Dios quería o quiere usar como sus instrumentos para una obra especial son los que con todo su poder Satanás procura extraviar, nos ataca en nuestros puntos débiles, pero nadie necesita ser vencido. No se le deja solo al hombre para que venza el poder del mal mediante sus débiles esfuerzos. Hay ayuda puesta a su disposición y ella será dada a toda alma que realmente la desee. Los ángeles de Dios que ascienden y descienden por la escalera que Jacob vio en visión ayudarán a toda alma que quiere subir hasta el cielo más elevado. Mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga que me escuchas, quizás estás luchando
con una debilidad, con un pecado. Anteriormente decíamos que donde la fuerza de un hombre fracasa, triunfa el Espíritu de Dios, y aquí fue lo contrario. Cuando la fuerza de Dios fracasa, es porque el hombre llamado para ser el libertador, él mismo fue el cautivo. Dice el verso 23. Entonces los príncipes filisteos se juntaron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, y alegrarse. Decían, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Al verlo, el pueblo también alabó a su Dios en minúscula, diciendo, nuestro Dios en minúscula entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, el destructor de nuestra tierra, que había dado muerte a muchos de nosotros. Y en la alegría de su corazón dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Trajeron a Sansón de la cárcel y le servía de juguete. Luego lo pusieron entre las columnas. Es doloroso, es triste conocer la historia, conocer el fin de el hombre más fuerte, el hombre que se enfrascaba con un león sin tener nada en sus manos, el hombre que podía desafiar a un ejército y vencerlo, al hombre que cuando Dios todavía estaba en su vida, él era fuerte, pero en las manos de una mujer ramera, flirteadora, coqueta, de un pueblo gentil, de un pueblo que no creía en el Dios que creía Sansón, terminó siendo el pueblo que eliminó de la faz de la tierra al hombre que podía llegar a ser famoso y glorioso, pero que su vida se redujo a cenizas, convirtiéndose en el hazme reír. Y eso es exactamente lo que quiere y lo que está haciendo y hará el enemigo. Nos deja tirados a la orilla del camino para que nos convirtamos en el hazme reír, para que nos convirtamos en la burla de nuestros amigos y especialmente aquellos que se han burlado siempre de la fe del cristianismo. En el capítulo 16, en el versículo 26 al 31, llegó la oportunidad del arrepentimiento. Llegó la oportunidad de la confesión. Pero quiero decirle que Dios no obra milagros para impedir las consecuencias equivocadas que hemos tomado en la vida. Y como consecuencia, Sansón había tomado una decisión equivocada y quedó ciego. Y el versículo 26 al 31 nos dice, entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas que sostienen la casa.
para que me apoye en ella. La casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los príncipes estaban allí. En el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces Sansón clamó al Señor: Señor mi Dios, acuérdate de mí, te ruego y dame fuerzas solo esta vez, para que de una vez me vengue de los filisteos por mis 2 ojos. Luego Sansón asió las 2 columnas del medio que sostenían la casa, se apoyó de ellas en una de las manos derecha y la otra en la mano izquierda, y dijo Sansón: mientras yo con los filisteos, muera yo con los filisteos. Entonces empujó con todas sus fuerzas, y la casa cayó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y fueron muertos mucho más de los que mató al morir que los que había matado en su vida. Y descendieron sus hermanos y la casa de su padre, y lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Sansón había juzgado a Israel durante 20 años. Es bueno recordar y saber y entender que Dios es el Dios de las oportunidades, que Dios le dio una segunda oportunidad a Sansón. A pesar de que lideró, gobernó a Israel durante 20 años, porque temiblemente nadie se metía con Israel, porque Sansón hacía solo él frente. Era un hombre alto, fuerte, robusto, pero la debilidad de Sansón, tristemente, eran las mujeres. Y fue cavando y escalando y fue cavando el propio hoyo, donde lamentablemente donde un ángel le dijo a Manoa y a su esposa que tendría un hijo, que ese hijo sería nazareo. Infelizmente, lo que el ángel dijo no se cumplió en la vida de Sansón. El nazareo era que no tomara vino ni sidra, ninguna cosa inmunda, y eso fue exactamente lo que hizo Sansón. A veces creemos que somos suficientemente fuertes para hacer lo que a nosotros nos da la gana. Y como consecuencia, el enemigo siempre es más fuerte que nosotros. Él está al acecho para conocer nuestras flaquezas y nuestras debilidades. Y él siempre atacará por el punto más débil y frágil de nuestra espiritualidad. Querido hermano y hermana, si tu problema es con las drogas, en cualquier esquina te encontrarás con personas que usan drogas.
Si tu problema no es con la droga, nunca encontrarás a personas que usan droga. Si tu problema es robar lo que no es tuyo, en cualquier lado verás la ocasión para tomar lo que no es tuyo. El enemigo es astuto y te coloca en la presa. Luego que tú jalas la presa, que consume la presa, te acusa y te condena. Mi hermano y mi hermana, solamente con el poder de Dios podemos triunfar en la vida. Aquellos mismos a quienes Dios quiere usar para su obra especial son los que con todo su poder Satanás desea extraviar. Y Satanás trabaja dentro y fuera de la iglesia, trabaja con los líderes. Cuando observa que tú eres un gran predicador, un gran evangelista, un gran visitador, un hombre dispuesto 100% a servir a Dios, entonces buscan la forma para echarte la zancadilla y sacarte completamente del camino. Así trabaja Satanás con los agentes que se dejan utilizar por él. No se deja solo al que quiere luchar contra el pecado. Hay ángeles como lo que vio Jacob en la escalera del sueño que ascienden y descienden a nuestra disposición. Pero a veces creemos en nuestra sagacidad, en nuestra inteligencia, creemos que somos más vivos que todo el mundo y el enemigo nos alcanza allí en la vuelta de la esquina. Hermanos y hermanas, procuremos entregar completamente nuestra vida a Dios y esperar en sus promesas, esperar en su voluntad, que el Espíritu Santo nos conduzca día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Y así podemos estar seguros, mis hermanos, que frente a la tentación saldremos victoriosos. El hombre más fuerte, pero más débil. El hombre que nació para ser libre, para libertar a Israel, terminó siendo esclavo de sus propias decisiones. ¿Cuántos en esta mañana o en esta tarde o en esta noche quieren decirle a Jesús: Señor, tú conoces mis debilidades? Tú conoces que cada vez que quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Porque el bien que quiero, eso no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Dame la fuerza para triunfar sobre el pecado, sobre la debilidad, sobre la naturaleza viciada y servirte solo a ti de todo corazón. Necesitamos orar más, necesitamos doblar rodilla, porque con las rodillas dobladas, así es que se ganan las victorias. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, a la vez que lamentamos la suerte de Sansón, ese hombre que fue apartado desde el vientre de su madre para que se constituyera en el libertador de Israel. Por 20 años lo hizo, pero poco a poco él fue
labrando su propio destino. Aquí estamos también nosotros, igual que Sansón. Algunos camuflajeados, actuando en pecado ocultamente, donde nadie nos pueda ver, algunos utilizando algún tipo de estupefaciente donde nadie nos pueda ver, algunos sacando de la nevera, de la refrigeradora o del freezer una bebida alcohólica donde nadie, decimos nosotros, nos pueda ver. Recuerdo aquella vez un hermano de iglesia que fumaba secretamente y un día, mientras llevaba el cigarrillo encendido, se encontró con un hermano de la iglesia y rápidamente metió el cigarrillo en el bolsillo. El hermano vio que el cigarrillo estaba encendido y le estaba quemando el pantalón y le dijo: hermano, el cigarrillo le está quemando el pantalón. Todavía nuestra conciencia responde a la influencia del Espíritu Santo. Pero llega el momento cuando nuestra conciencia no le importa nada. Querido Dios, permite que el Espíritu de Dios continúe despertando en nosotros esa parte sensible, esa parte frágil en nuestras vidas, para que podamos escuchar esa delicada, tierna voz del Espíritu que nos llama, que quiere hacer una transformación, que quiere realizar una metamorfosis en nuestras vidas. Señor, yo sé que tú todo lo puedes, pero no puedes impedir que nosotros, como seres libres, tomemos decisiones equivocadas. Te pedimos perdón en esta mañana por los errores que hemos cometido en el pasado, por los errores que hemos cometido en el presente. Y te pedimos que nunca nos suelte de la mano del Dios omnipotente. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias, Señor, por escucharnos. Y gracias, Señor, por contestarnos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.